Lo que estás haciendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, le está haciendo daño a tu cerebro de forma silenciosa. Y lo más perturbador de todo es que lo has hecho durante toda tu vida sin saber que era un error. No es el celular, no es el trabajo, ni el estrés, ni la mala alimentación. Es algo más básico, más constante y más ignorado que todo eso junto. Algo que ocurre solo, sin que le prestes atención, sin que nadie te lo haya señalado nunca. Y sin embargo está ahí, fallando, todos los días, desde hace años. Piensa en un mediodía cualquiera de los últimos meses. Ese momento exacto en que ya terminaste la mañana, pero todavía tienes toda la tarde por delante. No dormiste mal la noche anterior. No hiciste nada físicamente agotador. Comiste bien, tomaste agua, cumpliste con lo que tenías que cumplir, y aún así llegas a ese punto del día con la mente espesa, como si alguien hubiera puesto un filtro gris encima de tus pensamientos. Los párpados se sienten pesados, sin ninguna razón clara. Hay una irritación sorda instalada en algún lugar del pecho que no sabes de dónde viene, pero que ya lleva un rato ahí. Hay tensión en los hombros que no recuerdas cuándo llegó, pero que ya forma parte del paisaje normal de tu cuerpo. Te sirves un café, tal vez 2. Funciona un rato, pero la sensación vuelve, como marea, como algo que no puedes sacar de encima por más que lo intentes. Yo viví en ese estado durante años. Lo normalicé tan completamente que dejé de verlo como un problema. Me convencí de que era parte de crecer, parte de tener responsabilidades, parte de ser adulto en un mundo que no para. Pensé que todo el mundo se sentía igual y que algunos simplemente eran mejores disimulándolo. Me acostumbré al peso sordo en el pecho, a la niebla mental que aparecía siempre en los peores momentos, a esa tensión en el cuerpo que no se iba ni cuando estaba recostado viendo algo tranquilo en la pantalla. Era mi estado normal. O al menos eso me decía a mí mismo para no tener que hacerme preguntas que no sabía cómo responder. Lo que no sabía es que mi cuerpo llevaba años enviándome señales, no vagas ni difíciles de interpretar. Señales físicas, concretas, repetidas una y otra vez, con una consistencia que en retrospectiva resulta casi increíble. Y yo las estaba leyendo completamente mal, porque nadie me había enseñado a leerlas. Toda esa fatiga que aparecía sin razón, esa mente que no terminaba de encender, esa tensión que se pegaba al cuerpo como ropa mojada después de caminar bajo la lluvia, tenían una causa real, concreta, que yo desconocía por completo. Y esa causa era algo que yo hacía sin parar, todo el tiempo, incluso mientras dormía. Era mi respiración. No una enfermedad, no algo genético ni complicado de entender. Mi respiración de todos los días, esa que ocurre sola porque el cuerpo la hace sin pedirte permiso, esa estaba rota. Y cuando entendí lo que eso le estaba haciendo a mi organismo y vi lo que la ciencia tiene documentado al respecto, todo encajó de una manera que me dejó paralizado un buen rato. Si lo que acabas de escuchar te suena familiar, si ese mediodía agotado lo has vivido más veces de las que quisieras, quédate porque lo que viene te va a cambiar la forma de entender tu propio cuerpo para siempre. Dale like y suscríbete si quieres seguir aprendiendo esto. Cada gesto cuenta, para que más personas puedan encontrar este tipo de información. Para entender lo que me estaba pasando, tuve que ir muy atrás. No días ni semanas, años. Porque lo que se instala en el cuerpo de forma silenciosa no aparece de un día para otro. Se construye despacio, respiración por respiración, sin que notes absolutamente nada hasta que un día el peso se vuelve demasiado evidente para seguir ignorándolo. Piénsalo de esta manera. Cada vez que te apuraste en la mañana porque llegabas tarde, tu cuerpo respondió con una respiración más corta y más rápida. Cada vez que te enfrentaste a algo que te generaba ansiedad, ya fuera una conversación difícil, una deuda que no cuadraba, una situación que no controlabas, tu pecho se apretó un poco y tu respiración se hizo más superficial.
Cada vez que tragaste algo en lugar de soltarlo, cada vez que aguantaste la tensión en el cuerpo en lugar de dejarla ir, tu organismo registró todo eso. Y fue construyendo un patrón. Un hábito respiratorio profundamente ineficiente que con el tiempo dejó de sentirse como un hábito y empezó a sentirse como tu forma natural de estar en el mundo. Como si siempre hubiera sido así. Como si así fuera simplemente tu carácter. Yo no lo veía de esa forma en ese momento. Lo que yo veía era una vida razonablemente normal, con sus cargas normales y su cansancio normal. Me levantaba, tomaba un café, arrancaba el día. A media mañana ya sentía que necesitaba otro. Al mediodía llegaba vaciado a pesar de no haber hecho nada extraordinario. Por la tarde me costaba concentrarme en cualquier cosa que requiriera más de 10 minutos de atención continua. Y por la noche, aunque el cuerpo estaba agotado, no terminaba de relajarse del todo. Me quedaba en una especie de punto intermedio entre el cansancio y la tensión, sin poder soltar del todo, sin llegar a ese descanso profundo que se supone que debería llegar solo. Lo que no sabía es que ese ciclo que se repetía día tras día no era una cuestión de personalidad, ni de trabajo, ni de vida moderna. Era fisiología pura. Era mi sistema nervioso atrapado en un estado de alerta constante porque mi respiración le estaba mandando una señal equivocada todo el tiempo. Una señal que decía, mantente listo, no te relajes todavía, algo puede pasar. Y el cuerpo, que es enormemente obediente, hacía exactamente eso. Se mantenía tenso, se mantenía en guardia. Se mantenía listo para un peligro que nunca llegaba porque en realidad no existía. La ironía es que yo buscaba soluciones en todos los lugares equivocados. Más café para el cansancio, más distracción para la ansiedad, más horas de sueño que de todas formas no terminaban de descansar porque el cuerpo seguía en modo alerta incluso mientras dormía. Y ninguna de esas cosas tocaba la causa real. Porque la causa real no estaba en lo que hacía durante el día. Estaba en algo que hacía todo el tiempo, de forma automática, sin ningún tipo de control consciente. Algo tan invisible y tan constante que resultaba casi imposible de ver desde adentro. Y lo más desconcertante de todo es que la solución tampoco era complicada. No requería dinero, ni tiempo libre, ni conocimientos especiales. Requería entender una sola cosa muy concreta sobre cómo funciona el cuerpo cuando respira bien y cuando respira mal. Y una vez que lo entendí, todo lo que había vivido durante esos años empezó a tener una lógica que antes simplemente no existía. Y lo que vino después de ese entendimiento fue algo que no me esperaba para nada. Todo el mundo tiene su lista de culpables, el trabajo que no para, las facturas que se acumulan sin avisar, la familia que demanda, el ruido constante de una vida que nunca termina de asentarse del todo. Y tiene sentido culpar a esas cosas porque son reales, porque pesan, porque puedes señalarlas con el dedo y decir, ahí está el problema. Pero hay algo que esa lógica nunca logra explicar. Hay personas que viven exactamente las mismas condiciones de presión que tú, con el mismo trabajo agotador, las mismas deudas, las mismas responsabilidades, y sin embargo, no arrastran ese peso sordo que te acompaña todos los días. ¿Por qué? Yo me hice esa pregunta muchas veces. Me la hice sobre gente que conocía bien, compañeros de trabajo, amigos de toda la vida, personas que desde afuera parecían navegar la misma corriente que yo, pero de alguna forma sin hundirse. Al principio lo atribuía al carácter, a la genética, a que algunos simplemente nacen con una resistencia que otros no tienen. Pero esa explicación era demasiado cómoda, demasiado imposible de cuestionar. Y yo en ese punto ya tenía suficiente incomodidad encima como para conformarme con respuestas que no me llevaban a ningún lado. Lo que descubrí después, y que me tomó un tiempo procesar, es que el factor diferenciador no era el carácter ni la suerte. Era algo físico. Algo que ocurre en el cuerpo antes de que la mente tenga siquiera la oportunidad de reaccionar a lo que está pasando. Y ese algo
estaba directamente ligado a la respiración. No como metáfora, no como idea abstracta. Como mecanismo biológico concreto que determina, antes que cualquier otra cosa, en qué estado llega tu sistema nervioso a cada momento del día. La investigación en neurociencia respiratoria lleva décadas documentando esto con una precisión que resulta incómoda de ignorar. Cuando respiras de forma superficial, que es el patrón por defecto de la mayoría de las personas que viven bajo presión constante, el intercambio de gases en los pulmones es ineficiente. No dramático, no catastrófico, pero ineficiente. Y esa ineficiencia acumulada durante horas y horas produce efectos que son perfectamente medibles en el organismo. El flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro disminuye. La concentración de dióxido de carbono en la sangre se eleva más de lo que debería. Y el sistema nervioso, que lee esas señales de forma permanente y automática sin que tú le des ninguna instrucción, interpreta ese estado como una señal de alerta sostenida. Eso era lo que me estaba pasando a mí. No era un problema de carácter, ni de trabajo, ni de la vida que me había tocado. Era química. Era fisiología pura. Y lo más perturbador cuando por fin lo entendí, fue darme cuenta de que había pasado años tratando síntomas que nunca iban a desaparecer porque la causa seguía intacta, operando debajo de todo lo demás, como una fuga dentro de una pared que nadie ve, pero que va mojando todo lentamente. El café que tomaba para el cansancio no tocaba la causa. El sueño que buscaba y que nunca terminaba de descansar tampoco. Nada de lo que había probado llegaba al origen real del problema, porque el origen real era algo que yo ni siquiera había considerado revisar. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Lo que venía a continuación era todavía más difícil de aceptar. Hay algo que sucede en tu cerebro en este momento exacto que la mayoría de las personas nunca llega a visualizar con claridad, y cuando lo entiendas, vas a mirar ese cansancio de mediodía con ojos completamente distintos. Tu cerebro pesa aproximadamente el 2% de tu cuerpo, pero consume cerca del 20% del oxígeno que produces. Es el órgano más hambriento que tienes, y es completamente dependiente de que tú lo alimentes bien con cada respiración. Cuando eso no ocurre, cuando el patrón respiratorio es superficial y apresurado, el cerebro empieza a operar en modo de ahorro. No de forma dramática, no de golpe. De forma gradual, casi imperceptible, como cuando la batería del celular baja al 30% y el aparato empieza a cerrar cosas sin que tú lo notes. Así empieza la niebla mental. Esa sensación de que los pensamientos tardan más en llegar, de que las palabras se escapan justo cuando las necesitas, de que leer el mismo párrafo 3 veces y no retener nada es perfectamente normal. La mayoría lo llama cansancio. Algunos lo llaman falta de concentración. Otros simplemente dicen que se les va la cabeza y lo dejan ahí, como si fuera una característica permanente de su personalidad. Pero no lo es. Es tu cerebro respondiendo exactamente como corresponde a la cantidad de oxígeno que está recibiendo. Y esa cantidad está determinada en gran parte por la forma en que respiras. Yo lo viví de una manera muy concreta. Había momentos en los que llegaba a una reunión con toda la disposición del mundo y a los 20 minutos ya no podía seguir el hilo de lo que se estaba diciendo. No porque no me importara, no porque estuviera pensando en otra cosa, sino porque mi cerebro literalmente no tenía el combustible necesario para sostener ese nivel de atención. Y yo en ese entonces lo interpretaba como un defecto mío, como algo que tenía que corregir con más disciplina o más esfuerzo. Lo que no sabía es que ninguna cantidad de disciplina puede compensar un sistema que está operando con recursos insuficientes desde la base. Y lo que los estudios sobre metabolismo cerebral muestran es que esto no es solo una cuestión de rendimiento intelectual, es una cuestión de cómo percibes la realidad entera. Un cerebro mal oxigenado procesa las situaciones con un sesgo negativo más pronunciado.
Las cosas se sienten más amenazantes de lo que son. Los problemas parecen más grandes. Las soluciones parecen más lejanas. No porque la situación haya cambiado, sino porque el órgano que la interpreta no está funcionando con todo lo que necesita para verla con claridad. Y eso genera un ciclo que se alimenta solo porque cuanto más cansado y nublado estás, más te cuesta hacer lo que haría falta para salir de ese estado. Pero hay algo que corta ese ciclo de raíz. Algo que no requiere ni tiempo libre, ni dinero, ni ningún tipo de equipamiento especial. Y la primera vez que lo leí, no lo creí. Pensé que era demasiado simple para ser real. Pero los números que empecé a encontrar después no me dejaron ningún margen para el escepticismo. Hay algo que tu cuerpo produce sin parar, desde que te despiertas hasta que te duermes, y que en condiciones normales debería salir de ti con cada exhalación completa. Pero cuando respiras de forma superficial, cuando cada ciclo es corto y apresurado, ese proceso de limpieza interna falla. Y lo que no sale se acumula. No de forma dramática ni inmediata, de forma lenta, constante, silenciosa. Como polvo que se va depositando sobre una superficie que nadie limpia. Las células de tu cuerpo funcionan como pequeñas fábricas. Producen energía todo el tiempo y, como cualquier proceso de producción, generan residuos. Esos residuos necesitan ser eliminados para que la célula pueda seguir funcionando bien. Y uno de los mecanismos principales que el cuerpo usa para ese proceso de limpieza es la respiración. Una respiración profunda y completa que lleva oxígeno fresco adentro y saca hacia afuera lo que ya no sirve. Cuando ese mecanismo no funciona bien, los residuos celulares se van acumulando en los tejidos a un ritmo mayor del que el cuerpo puede manejar. Lo que esto produce a nivel físico no es algo abstracto ni difícil de reconocer. Es esa sensación de pesadez en el cuerpo que aparece sin razón aparente a media tarde. Es ese dolor sordo que se instala en los hombros y en la parte baja del cuello que nunca termina de irse del todo. Es esa especie de malestar general, difuso, que no es suficiente para llamarlo dolor, pero que tampoco te deja sentirte bien del todo. Yo lo describía como sentirse sucio por dentro, aunque esa frase me parecía demasiado extraña para decírsela a alguien. Pero era exactamente eso, una incomodidad interior que no tenía una causa visible y que ninguna ducha ni ningún descanso terminaba de limpiar. Lo que me resultó más difícil de procesar cuando entendí este mecanismo fue la escala de tiempo. Porque no estamos hablando de algo que ocurre en un día malo. Estamos hablando de un proceso que lleva años funcionando de esa manera en la mayoría de los adultos. Años de residuos acumulándose a un ritmo mayor del que el cuerpo puede eliminar. Y esa acumulación sostenida tiene efectos que van mucho más allá del cansancio o la niebla mental de la que hablamos antes. Afecta la inflamación interna, afecta la calidad del sueño, afecta la forma en que el sistema inmune responde a cualquier cosa que se presente. Y lo más perturbador de todo es que te acostumbras. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a condiciones que no son las óptimas y hacer que parezcan normales. Lo que debería sentirse como una señal de alarma se convierte en tu estado de base, en tu punto de referencia para lo que significa sentirte bien. Y desde ese punto de referencia empobrecido, no tienes manera de saber lo que te estás perdiendo, porque ya no recuerdas cómo se siente operar con el sistema funcionando de verdad. Pero hay algo que empeora todo esto de una manera que cuando lo entendí, me resultó casi imposible de creer. Tu cuerpo tiene un sistema de emergencia que fue diseñado para situaciones de peligro real, para los momentos en que necesitas toda la energía disponible concentrada en un solo punto. Cuando ese sistema se activa, el corazón late más rápido, los músculos se tensan, la mente se estrecha para enfocarse únicamente en la amenaza inmediata. Es una respuesta brillante, eficiente, que en el contexto para el que fue diseñada funciona exactamente como tiene que funcionar. El problema viene cuando ese sistema se queda encendido fuera de contexto, cuando activa la alarma sin que haya ningún peligro real que la justifique.
Y eso es exactamente lo que produce una respiración superficial crónica. Porque el sistema nervioso no interpreta el patrón respiratorio de forma analítica. Lo lee como datos. Y los datos que recibe de una respiración corta, rápida y tensa son los mismos datos que recibiría frente a una amenaza real. Así que responde en consecuencia. Libera cortisol. Mantiene el cuerpo en estado de alerta. Distribuye los recursos del organismo como si en cualquier momento fuera a necesitarlos todos al mismo tiempo. El cortisol en sí mismo no es el problema. En dosis cortas, en momentos puntuales de presión real, cumple una función importante. Ayuda a movilizar energía, a sostener el foco cuando la situación lo requiere. El problema es el cortisol elevado de forma crónica, el que no baja porque el sistema que debería decirle al cuerpo que el peligro pasó, nunca recibe la señal para hacerlo. Y ese cortisol sostenido durante horas y horas, día tras día, tiene efectos sobre el organismo que la investigación en medicina documenta con una consistencia que resulta difícil de ignorar. Yo lo sentía, pero no lo podía nombrar. Era esa tensión que estaba ahí incluso en los momentos en que objetivamente no había nada que me tensionara. Recostado en el sillón un domingo por la tarde, con la semana laboral terminada, sin nada urgente que atender, y aún así había algo en el cuerpo que no soltaba del todo. Como un motor que sigue girando aunque lo hayas puesto en neutro. Como si en algún nivel profundo que no controlaba, el cuerpo se negara a creer que podía bajar la guardia. Me acostumbré a ese estado de tensión de fondo, de la misma manera en que uno se acostumbra al ruido constante de una calle transitada. Deja de percibirlo conscientemente, pero el cuerpo lo sigue registrando todo el tiempo. Lo que la investigación sobre el sistema nervioso muestra es que este estado de alerta sostenida tiene un costo directo sobre prácticamente todos los sistemas del organismo. La digestión se vuelve menos eficiente porque el cuerpo está distribuyendo recursos hacia los músculos y alejándolos del sistema digestivo. El sueño se fragmenta porque el organismo en alerta no baja completamente a las fases de descanso profundo, que son las que realmente regeneran. Y todo eso ocurre automáticamente, debajo de todo lo que piensas y decides y haces durante el día, sin que le des ninguna instrucción consciente. Lo más desconcertante de entender este mecanismo fue darme cuenta de que yo llevaba años buscando la calma en los lugares equivocados, en el silencio, en el tiempo libre, en el descanso. Y ninguna de esas cosas terminaba de funcionar porque no tocaban el interruptor real. El interruptor que determina si el sistema nervioso entra en modo alerta o en modo calma no está en las circunstancias externas, está en la respiración. Y hay una forma muy específica de usarla para cambiar ese estado. Pero lo que descubrí sobre quienes ya la conocían y desde cuándo la usaban fue lo que terminó de convencerme de que esto no era una idea bonita, sino algo completamente real. Existe un grupo de personas que conoce exactamente lo que acabas de escuchar, que entiende el mecanismo del cortisol crónico y la respiración rota mejor que nadie, y que lleva décadas usando esa información de forma sistemática para rendir en condiciones que a la mayoría les resultarían imposibles. No son gurús ni personajes de redes sociales. Son profesionales que operan en entornos donde no hay margen para el error, donde un sistema nervioso desregulado no es un inconveniente, sino una amenaza real para ellos mismos y para otros. Y lo que me desconcertó cuando empecé a investigar este tema no fue que existieran. Fue descubrir que todos, sin excepción, usaban la misma herramienta. Cuando el cuerpo acumula tensión de forma crónica, como describíamos antes, el rendimiento cae de maneras que van mucho más allá del cansancio. La toma de decisiones se vuelve más lenta y más reactiva. La capacidad de mantener el foco bajo presión se reduce. La memoria de trabajo, esa que usas para sostener varios elementos en la mente al mismo tiempo mientras resuelves algo complejo, se degrada. Y todo eso ocurre de forma gradual, imperceptible, hasta que el sistema está tan comprometido que cualquier exigencia adicional lo desborda.
Los profesionales de alto rendimiento no pueden permitirse ese deterioro. No porque sean especiales, ni porque tengan algún tipo de resistencia sobrehumana, sino porque trabajan en contextos donde ese deterioro tiene consecuencias inmediatas y visibles. Y eso los obligó, mucho antes de que el tema se pusiera de moda en ningún podcast ni plataforma de bienestar, a encontrar formas concretas y eficientes de regular su sistema nervioso en tiempo real, sin equipamiento, sin tiempo libre, sin condiciones controladas, en el momento, en el campo, con lo que tenían disponible en cualquier situación. Lo que encontraron, o lo que en muchos casos ya existía desde mucho antes en tradiciones que la medicina occidental tardó décadas en estudiar con seriedad, fue que el único mecanismo capaz de cambiar el estado del sistema nervioso de forma rápida y directa era la respiración. No como práctica espiritual ni como técnica de relajación para después del trabajo. Como palanca fisiológica precisa que usada con el patrón correcto, activaba respuestas medibles en el organismo en cuestión de minutos. Y había un patrón en particular que aparecía en todos esos contextos de forma consistente. Eso fue lo que me encontré cuando empecé a tirar del hilo, y mientras más tiraba, más personas aparecían que ya lo sabían. Personas que operaban en mundos completamente distintos entre sí, pero que habían llegado al mismo punto por caminos diferentes. Y la pregunta que me quedó dando vueltas fue, ¿por qué algo así no era conocimiento común? ¿Por qué la mayoría de las personas llega a la adultez sin que nadie les haya explicado nunca cómo funciona su propio sistema nervioso y cómo regularlo? Pero eso vino después. Primero tuve que entender quiénes eran esas personas y qué era exactamente lo que hacían. Déjame contarte de 3 contextos muy distintos que encontré al investigar, porque cada uno me impactó de una manera diferente y juntos me terminaron de convencer de que esto no era una coincidencia ni una moda pasajera. El primero fue el de los equipos de respuesta a emergencias de alta complejidad, los que operan en situaciones de desastre donde la presión es máxima, donde hay que tomar decisiones correctas con información incompleta en cuestión de segundos y donde el cuerpo bajo estrés agudo puede empezar a fallar de formas que comprometen toda la operación. Lo que descubrí es que en los protocolos de preparación de esos equipos, el entrenamiento respiratorio no es un complemento ni una opción, es parte del núcleo. Los instructores más experimentados lo describen como la diferencia entre un operador que se congela bajo presión y uno que puede sostener el pensamiento claro cuando todo a su alrededor está fuera de control. Y la técnica que enseñan no es complicada. Es un patrón específico de inhalación, retención y exhalación que en menos de 2 minutos devuelve el sistema nervioso a un estado funcional desde el que se puede operar con efectividad real. El segundo contexto fue el quirúrgico. Hay cirujanos especializados en procedimientos de alta complejidad. Operaciones que duran horas, con variables que cambian en tiempo real y donde la concentración sostenida no es opcional. Algunos de ellos describieron en entrevistas y documentos que encontré cómo usaban pausas de respiración controlada entre fases críticas del procedimiento para mantener el pulso estable, el foco nítido y el juicio libre de la reactividad que genera el estrés acumulado. No era meditación ni misticismo. Era regulación fisiológica aplicada de forma pragmática en uno de los entornos más exigentes que existen. Y el tercer contexto fue el que más me sorprendió, porque era el más antiguo de los 3. Hay atletas de disciplinas que requieren control absoluto del cuerpo bajo presión, deportes de alta exigencia donde el margen entre el rendimiento óptimo y el colapso es mínimo, que llevan generaciones trabajando con patrones respiratorios específicos como parte central de su preparación, no como calentamiento ni como rutina de relajación poscompetencia, como herramienta activa durante el rendimiento mismo. 3 mundos completamente distintos, un mismo mecanismo. Y una vez que entendí por qué funcionaba a nivel fisiológico, la pregunta ya no era si debía probarlo. La pregunta era cómo había llegado tan lejos sin haberlo sabido antes.
Y la respuesta a eso me incomodó bastante más de lo que esperaba. La respuesta que encontré a ¿por qué algo tan eficaz no era conocimiento común? Me dejó con una incomodidad que todavía hoy me cuesta sacudir del todo. Pero antes de llegar ahí, antes de entender por qué esta información no circula libremente, tuve que entender qué era exactamente lo que esos profesionales de alto rendimiento estaban usando. Porque hasta ese punto yo tenía el contexto, tenía los testimonios, tenía suficiente evidencia de que la herramienta existía y funcionaba. Lo que no tenía era la herramienta en sí misma. La encontré en un documento de entrenamiento de control mental bajo presión que llegó a mis manos de la manera más casual posible. Un conocido que trabajaba en formación de equipos de respuesta rápida me lo pasó sin demasiado comentario, como si fuera algo ordinario. Yo lo abrí sin grandes expectativas y me encontré con un patrón respiratorio descrito con una precisión casi matemática. 4 tiempos de inhalación, 7 de retención, 8 de exhalación. Eso era todo el secreto. 4, 7, 8. Mi primera reacción fue exactamente la misma que probablemente tienes tú ahora mismo. Pensé que era demasiado simple, que no podía ser que algo descrito en 3 números fuera lo que diferenciaba el estado mental de un operador en campo del estado mental de alguien que se derrumba bajo presión. Me pareció casi ingenuo. Pero seguí leyendo porque el documento no se quedaba en la descripción del patrón. Explicaba el mecanismo detrás de él. Y fue ahí donde todo cambió. El patrón 4-7-8 no es una secuencia inventada ni elegida al azar. Cada uno de esos tiempos tiene una función fisiológica precisa que encadena con la siguiente. La inhalación de 4 tiempos lleva oxígeno fresco a los alvéolos pulmonares con suficiente profundidad como para superar la respiración superficial que el cuerpo hace por defecto cuando está en tensión. No es solo aire, es un volumen real de oxígeno que llega a zonas del pulmón que en condiciones de estrés quedan sin usar. Eso ya por sí solo marca una diferencia. Pero la retención es donde el proceso se vuelve verdaderamente interesante. Esos 7 tiempos con el aire adentro, que al principio me parecieron incómodos e innecesarios, son el momento en que el intercambio gaseoso ocurre a un nivel que la respiración normal no alcanza. El oxígeno no entra a la sangre de forma instantánea. Necesita tiempo de contacto con la pared alveolar para transferirse de manera eficiente. Y esa retención crea exactamente ese tiempo. El resultado es una saturación de oxígeno en sangre que se eleva de forma medible en cuestión de segundos. Y ese oxígeno adicional va directo al cerebro, que como describíamos antes, es el órgano más hambriento del cuerpo y el primero en responder cuando el suministro mejora. Pero el verdadero motor del cambio está en la exhalación. Esos 8 tiempos de salida lenta y completa del aire son los que activan algo que los fisiólogos llaman el reflejo vagal, la respuesta del nervio vago, que es la autopista principal del sistema nervioso parasimpático, el sistema que le dice al cuerpo que el peligro pasó y que puede soltar la tensión. Ese nervio recorre el cuerpo desde el tronco cerebral hasta el abdomen y responde de forma directa y medible a la duración de la exhalación. Cuanto más larga y más completa es la salida del aire, más activa esa respuesta. Y esa activación produce efectos que se sienten en segundos y que ninguna sustancia ni ninguna técnica cognitiva puede replicar con esa velocidad. Yo leí eso y lo leí de nuevo. Lo cerré y lo volví a abrir. Porque lo que estaba describiendo ese documento era que el interruptor del sistema nervioso, ese que yo había estado buscando en el silencio y en el descanso y en 1000 otras cosas durante años, estaba en la longitud de mi exhalación. Que la diferencia entre el modo alerta y el modo calma era una cuestión de cuánto tiempo tardaba en sacar el aire, y que eso estaba completamente bajo mi control en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesitar nada más que mis propios pulmones. Esa noche lo intenté por primera vez, solo para ver, sin expectativas grandes, con bastante escepticismo todavía activo en algún rincón de la mente.
Y lo que pasó en el cuerpo durante esos 2 minutos fue algo que no supe cómo describir en ese momento y que todavía hoy me cuesta poner en palabras de forma que suene preciso y no exagerado. Lo que cambió en esos 2 minutos no fue dramático ni cinematográfico. No hubo ningún flash ni ninguna revelación mística. Fue algo mucho más concreto y por eso mismo mucho más desconcertante. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen de un ruido de fondo que yo había dejado de percibir conscientemente, pero que estaba ahí todo el tiempo. Una tensión que no sabía que cargaba empezó a aflojar. El pecho, que normalmente tenía una ligera constricción que ya formaba parte de mi paisaje corporal normal, se abrió un poco. La mente, que siempre tenía algo dando vueltas en algún nivel, se aquietó de una manera que no era somnolencia, sino claridad. Pensé que era efecto placebo, que me había sugerido a mí mismo ese resultado después de leer tanto sobre el tema. Así que lo repetí al día siguiente, esta vez sin pensar en lo que debería pasar. Y pasó lo mismo. Y el día siguiente, y el siguiente. Y en cada ocasión la respuesta del cuerpo era lo suficientemente consistente y lo suficientemente física como para que la explicación del placebo se fuera volviendo cada vez menos sostenible. Pero lo que empecé a notar después de varios días de práctica fue algo que no esperaba en absoluto y que cambió mi comprensión de lo que esta técnica realmente hace. Lo inesperado no fue la técnica en sí misma. Lo inesperado fue la pregunta que me hizo esa técnica. Después de varios días practicando el 4-7-8 y viendo resultados que ya no podía atribuir al azar, me encontré sentado una noche con una incomodidad que no tenía que ver con el cuerpo, sino con la mente. Era la incomodidad de preguntarme, ¿por qué algo así no lo sabía ya? ¿Por qué nadie me lo había enseñado antes? Y cuando empecé a tirar de ese hilo, lo que encontré no me gustó especialmente. Nadie te enseñó esto, porque nadie gana dinero si aprendes a regularte solo. Sé que suena fuerte. Yo también lo pensé la primera vez que lo consideré de verdad. Pero quédate con esto un momento antes de descartarlo. El mercado global del bienestar, todo lo que se vende para combatir el estrés, la ansiedad, el insomnio y el cansancio crónico, es uno de los mercados más grandes que existen. Suplementos, apps de meditación con suscripción mensual, bebidas que prometen claridad mental en un sorbo, técnicas de relajación empaquetadas y vendidas como si fueran descubrimientos recientes. Todo ese ecosistema existe porque hay millones de personas que se sienten mal y que están dispuestas a pagar para sentirse mejor. Ahora imagina que esas mismas personas descubren que existe una herramienta completamente gratuita, sin marca, sin suscripción, sin ningún intermediario, que en 2 minutos devuelve el control del sistema nervioso y que se puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento sin depender de nadie ni de nada. ¿Cuánto de ese mercado colapsa? No todo, pero una parte significativa sí. Porque muchas de las soluciones que se venden para el bienestar están diseñadas para tratar síntomas cuya causa real nunca se aborda directamente. Y cuando la causa no se toca, los síntomas regresan. Y cuando los síntomas regresan, el cliente vuelve a comprar. Eso no es una conspiración. Es simplemente la lógica de un mercado cuyo incentivo económico está alineado con que el problema persista y no con que desaparezca. Lo que más me perturbó cuando entendí esto no fue la industria. Fue el sistema educativo. Pasamos años aprendiendo cosas que en muchos casos nunca volvemos a usar. Y sin embargo, nadie nos enseña cómo funciona nuestro propio sistema nervioso. Nadie explica qué le hace al cuerpo el cortisol sostenido durante meses. Nadie muestra cómo activar la respuesta de calma con algo tan básico y tan accesible como el aire que ya estamos respirando todo el tiempo. No porque sea difícil de entender, sino simplemente porque nunca estuvo en el programa de nadie. Esa ausencia, una vez vista, no se puede dejar de ver. Porque un mercado tiene una lógica que al menos se puede rastrear.
Pero la ausencia de este conocimiento en la formación básica de las personas es algo que va mucho más allá de cualquier interés económico. Es el resultado de décadas de prioridades que pusieron el conocimiento del mundo externo muy por encima del conocimiento del propio cuerpo. Y eso nos dejó con una brecha enorme entre lo que sabemos del mundo y lo que sabemos de nosotros mismos. Lo bueno es que esa brecha se puede cerrar. Y no hace falta ningún curso, ninguna suscripción ni ningún experto para hacerlo. Hace falta entender exactamente cómo usar lo que ya tienes. Y eso es precisamente lo que viene a continuación, porque la técnica en sí misma es tan concreta y tan ejecutable que puedes intentarla ahora mismo mientras me escuchas. Aunque te adelanto que la mayoría la subestima la primera vez que la ve. Y ese error casi me costó descartarla antes de darle una oportunidad real. La primera vez que alguien me explicó cómo hacer esto de forma correcta, me di cuenta de que lo había estado intentando mal desde el principio, y que esa diferencia de ejecución era exactamente la razón por la que los primeros resultados eran inconsistentes. Porque la técnica es simple, pero la simplicidad no significa que cualquier forma de hacerla produzca el mismo efecto. Hay detalles concretos que marcan la diferencia entre una práctica que transforma el estado del cuerpo y una que simplemente te hace contar en silencio por un rato. Y no son detalles complicados. Son cosas que una vez que las entiendes, no se te olvidan más. Empieza por la posición. No tiene que ser perfecta ni especial. Puedes estar sentado en una silla, recostado, o incluso de pie apoyado en la pared. Lo que importa es que el cuerpo esté en una posición que permita que el pecho y el abdomen se expandan con libertad. Si estás encorvado sobre el celular en ese momento, eso cambia el resultado. Estírate un poco, deja que la columna encuentre su largo natural y nota cómo el pecho se abre sin que hayas hecho todavía ningún esfuerzo consciente. Ese acomodamiento del cuerpo ya es el inicio del proceso. Ahora coloca la punta de la lengua en el paladar, justo detrás de los dientes superiores. Esa posición regula el flujo del aire y mantiene una consistencia en la técnica que hace que los resultados sean reproducibles cada vez. Antes de empezar el primer ciclo, exhala completamente por la boca vaciando los pulmones con calma, sin forzar. Ese vaciado inicial es el punto de partida real. Sin él, los primeros ciclos trabajan sobre una base de aire viejo que interfiere con todo el proceso. Luego cierra la boca e inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4. Lento, continuo, sin pausas dentro de la inhalación. Siente el aire llenando primero el abdomen y después el pecho. Esa expansión de abajo hacia arriba es la que garantiza que el volumen de aire sea real y no una inhalación superficial disfrazada de profunda. Al llegar al 4, retén el aire contando hasta 7, sin forzar, sin tensión en la garganta, simplemente sosteniendo con calma. Esa retención es donde el intercambio de oxígeno ocurre a un nivel que la respiración cotidiana no alcanza. Y después exhala lentamente por la boca contando hasta 8. Continuo, completo, hasta que los pulmones queden totalmente vacíos. Esa exhalación larga es la que activa la respuesta de calma que describíamos antes y que se siente en el cuerpo casi de inmediato. Ese es un ciclo. 4, 7, 8. Repítelo 4 veces en total y el tiempo que habrás invertido es de aproximadamente 2 minutos. 2 minutos que producen cambios medibles en la química de tu sangre y en el estado de tu sistema nervioso. Pero lo que descubrí a continuación sobre cuándo usarlo y con qué frecuencia fue lo que terminó de multiplicar los resultados de una forma que todavía me sorprende cuando lo pienso. Lo primero que sientes cuando completas el 4º ciclo correctamente no se parece a nada de lo que el lenguaje del bienestar moderno te tiene entrenado para esperar. No es euforia. No es esa sensación inflada y artificial que te deja un estimulante cuando empieza a hacer efecto. Es algo completamente diferente y por eso mismo mucho más difícil de ignorar. Es como si de repente notaras el peso de algo que cargabas y que habías dejado de sentir hace tanto tiempo
que ya no sabías que estaba ahí. Yo terminé mi primer ciclo completo bien ejecutado, con el vaciado inicial, con la retención sostenida, con la exhalación larga y continua hasta el final, y me quedé quieto unos segundos sin saber muy bien qué había pasado. El pecho estaba diferente. No abierto de manera exagerada ni nada dramático, simplemente menos apretado, como si una mano invisible que había estado ahí durante años hubiera aflojado levemente la presión. El corazón latía a un ritmo que se sentía más lento, sin que yo le hubiera dado ninguna instrucción para que lo hiciera. Y la mente, que normalmente tenía algún hilo dando vueltas en algún nivel, aunque no me diera cuenta, estaba en silencio. No el silencio del agotamiento, el silencio de algo que se asentó. Lo que ocurre en el cuerpo durante esos 2 minutos es perfectamente explicable desde la fisiología, y ya lo describimos antes. El oxígeno, la retención, el nervio vago, la respuesta parasimpática. Pero entender el mecanismo no prepara del todo para experimentarlo. Porque cuando lo vives desde adentro, cuando el cuerpo responde de esa manera tan tangible y tan inmediata, el efecto tiene una contundencia que ninguna explicación teórica anticipa del todo. El ritmo cardíaco es lo primero que se nota. En el segundo o tercer ciclo, sin que hagas ningún esfuerzo consciente para calmarlo, empieza a bajar. No de forma alarmante, de forma orgánica, como cuando el cuerpo naturalmente desacelera al final de un día que estuvo muy activo. Esa desaceleración produce una sensación física en el pecho que es inconfundible una vez que la conoces. Como si algo que estaba funcionando a una velocidad un poco mayor de la necesaria encontrara finalmente su ritmo correcto. Lo segundo es la claridad. No la claridad artificial del café que llega con un pequeño impulso y después cae, sino algo más estable y más limpio. La mente se aquieta sin apagarse. Las ideas siguen ahí, pero sin ese ruido de fondo que las hace sentir atropelladas. Es como pasar de escuchar música en un cuarto con eco a escucharla en un espacio donde el sonido tiene su lugar correcto. La misma información, pero procesada desde un estado diferente. Lo tercero, y esto fue lo que más me sorprendió en esa primera sesión bien hecha, fue la sensación en los hombros y en la parte alta de la espalda. Había una tensión muscular instalada ahí que yo ya no percibía conscientemente porque llevaba demasiado tiempo siendo parte del paisaje normal del cuerpo. Y al terminar el cuarto ciclo, esa tensión había bajado de una forma que era físicamente perceptible. No desaparecido del todo, pero lo suficiente como para darme cuenta de que había estado ahí todo el tiempo y que yo la había normalizado completamente. Esa primera sesión correcta me dejó con una pregunta que me parecía casi ridícula en su simplicidad. Si esto produce estos efectos en 2 minutos, ¿qué produce si lo hago todos los días? Y la respuesta a esa pregunta fue lo que terminó de cambiar mi forma de entender lo que esta técnica realmente es. El cuándo importa más de lo que parece. Y eso lo descubrí de la peor manera posible, que es haciendo las cosas al revés durante las primeras semanas y preguntándome por qué los resultados eran inconsistentes. Porque la técnica funciona en cualquier momento, eso es verdad. Puedes usarla en medio de un atasco, antes de una conversación que te pone nervioso, en el baño de una oficina cuando sientes que el día se está desbordando. Y en todos esos momentos produce el efecto de regulación que describíamos. Pero hay 2 momentos del día que tienen una función diferente y más profunda. Y confundirlos con cualquier otro momento fue mi error durante demasiado tiempo. El primero es la mañana. No en el sentido vago de hacer algo saludable al levantarte, sino en un sentido fisiológico muy específico. Cuando despiertas, tu sistema nervioso está en un estado de transición entre el descanso nocturno y el modo activo del día. En ese momento, antes de que el celular entre, antes de que el primer pensamiento de preocupación se instale, antes de que el primer estímulo externo empiece a definir el tono del sistema, hay una ventana de unos pocos minutos en la que el cuerpo es extraordinariamente receptivo a la señal que le des.
Si la primera señal que recibes es la urgencia de revisar notificaciones o el estrés de recordar todo lo que tienes pendiente, el sistema nervioso arranca el día desde ahí, desde la alerta, desde la tensión. Y ese punto de partida tiñe todo lo que viene después. Pero si en esa misma ventana, antes de cualquier otra cosa, haces 4 ciclos del 4-7-8, la señal que el cuerpo recibe es completamente diferente. Le estás diciendo, desde la primera acción consciente del día, que el sistema está regulado, que el tono del día es calma y claridad y no urgencia y reactividad. Y eso no es metafórico, es química. Los niveles de cortisol que el cuerpo establece en los primeros minutos después de despertar tienen una influencia directa sobre cómo responde el sistema nervioso durante las horas siguientes. Empezar desde la calma produce un efecto que se extiende mucho más allá de esos 2 minutos iniciales. El segundo momento clave es la noche, justo antes de dormir. Y aquí el mecanismo es diferente, pero igual de preciso. Durante el día, el cuerpo acumula tensión de forma gradual, no siempre de manera dramática ni perceptible. A veces son solo pequeñas contracciones musculares sostenidas, pequeños picos de cortisol que no llegan a sentirse como estrés real, pero que se van apilando uno sobre otro. Y cuando llegas a la noche, con toda esa tensión acumulada sin procesar, el cuerpo intenta dormir desde un estado de activación que interfiere con las fases de descanso más profundo. Lo que los 4 ciclos nocturnos hacen es servir de puerta de transición, un proceso activo y deliberado de cambio de estado que le indica al sistema nervioso que el día terminó y que puede liberar lo que cargó. No es simplemente relajarse viendo algo tranquilo en la pantalla, que también funciona, pero de forma mucho más pasiva y menos eficiente. Es una señal fisiológica concreta que el cuerpo recibe y a la que responde de forma igualmente concreta. Y la calidad del sueño que sigue a esa transición es diferente. No de inmediato la primera noche, pero con consistencia en los días siguientes, la diferencia empieza a hacerse sentir de una manera que resulta muy difícil de atribuir a cualquier otra cosa. Pero lo que empecé a notar más allá de la mañana y la noche fue algo que no esperaba y que cambió completamente la forma en que entendí el alcance real de esta práctica. Algo cambió en mi cabeza aproximadamente a la semana de práctica constante, y lo noté de una manera tan concreta que al principio pensé que lo estaba inventando. Estaba en una conversación sobre un tema que normalmente me costaba seguir cuando había mucho ruido de fondo, y de repente me di cuenta de que estaba ahí, completamente ahí, sin la sensación habitual de que una parte de mi atención se filtraba hacia otro lugar sin que yo lo decidiera. No lo llamaría concentración en el sentido de esfuerzo o disciplina. Lo llamaría presencia. Una presencia que no requería mantenerse con fuerza de voluntad, sino que simplemente estaba disponible, sin que tuviera que hacer nada especial para sostenerla. Y esa diferencia entre concentrarse con esfuerzo y simplemente estar presente es mucho más grande de lo que parece cuando se describe con palabras. La memoria fue lo siguiente, no de golpe ni de forma espectacular, sino en detalles pequeños que empecé a notar con creciente sorpresa. Recordar el nombre de alguien que había conocido brevemente sin tener que reconstruirlo con esfuerzo. Retener los puntos principales de una conversación sin necesidad de anotarlos. Acceder a información que sabía que tenía, pero que normalmente tardaba en aparecer, como si el archivo estuviera ahí, pero la ruta para llegar a él estuviera despejada de una manera que antes no lo estaba. Lo que la fisiología explica es que la memoria de trabajo, esa que usas para sostener y manipular información en tiempo real mientras piensas, es enormemente sensible al estado del sistema nervioso. Bajo estrés crónico, con el cortisol elevado de forma sostenida, esa función se degrada de manera silenciosa. No de forma que la notes claramente, sino de forma que simplemente empiezas a funcionar por debajo de tu capacidad real, sin tener ningún punto de referencia que te diga que algo está fallando. Y cuando el sistema nervioso se regula,
cuando el cortisol baja a niveles que permiten que el cerebro opere con sus recursos completos, esa función se recupera. No de forma mágica, sino de forma completamente lógica. Le estás dando al motor el combustible correcto y el motor responde. Lo que más me impactó fue notar cómo cambiaba la toma de decisiones. No las grandes que uno se sienta a pensar con calma, las pequeñas, las inmediatas, las que se producen en el flujo del día y que normalmente tomaba desde una reactividad automática sin darme cuenta siquiera de que era una elección. Esas empezaron a sentirse diferentes, con un segundo de espacio entre el estímulo y la respuesta que antes simplemente no existía. Y en ese segundo empezó a caber algo que antes no tenía lugar. La posibilidad de elegir desde dónde responder en lugar de simplemente reaccionar desde donde me encontraba. Eso es lo que la regulación real del sistema nervioso hace a nivel cognitivo. No te vuelve más inteligente ni te da información nueva. Te devuelve el acceso a la inteligencia y a la información que ya tenías, pero que el estrés crónico estaba bloqueando. Es como limpiar el lente de una cámara que llevaba tanto tiempo sucia que ya habías olvidado que las imágenes podían verse con más nitidez. La cámara siempre tuvo esa capacidad. Solo necesitaba que le quitaran lo que le impedía funcionar bien. Pero lo que me resultó completamente inesperado fue que los cambios no se quedaron dentro de mí. Empezaron a mostrarse afuera, en los vínculos con otras personas, de una forma que no había anticipado en absoluto y que me hizo entender algo sobre el estrés crónico que ningún artículo me había explicado antes de esa manera. Nunca había pensado en el estrés como un problema de vínculos. Lo pensaba como algo personal, algo que ocurría adentro y que en el peor de los casos me hacía estar más callado o menos dispuesto en ciertos momentos. No había conectado de forma directa el estado de mi sistema nervioso con la calidad de mis relaciones cotidianas, hasta que empecé a ver la diferencia desde adentro. Hay algo que la neurociencia describe de esta manera. Las personas que están cerca de ti leen tu estado de activación de forma permanente y automática, igual que tú lees el de ellas, sin que ninguno tome una decisión consciente al respecto. Cuando llegas a una conversación desde el modo alerta, desde el cortisol elevado y el sistema nervioso en tensión, la otra persona lo siente, aunque no pueda nombrarlo, y responde a ese estado, no solo a tus palabras. Eso genera una dinámica que tiene poco que ver con el contenido de lo que se habla y mucho que ver con el estado desde el que se está hablando. Yo lo vi en una situación muy concreta que me resultó difícil de ignorar. Hay alguien muy cercano a mí con quien tenía conversaciones que escalaban con una rapidez que nunca terminaba de entender del todo. No eran temas explosivos ni situaciones de conflicto real. Eran intercambios cotidianos y ordinarios que de repente alcanzaban una temperatura que ninguno de los dos quería, pero que tampoco sabíamos cómo evitar. Yo lo atribuía al cansancio, a los malos momentos, a que a veces las cosas simplemente se ponen difíciles sin razón aparente. Lo que no estaba viendo es que yo llegaba a esas conversaciones con el sistema nervioso ya tensionado. No por lo que pasaba en ese momento, sino por todo lo que había cargado durante el día sin procesar. Y desde ese estado, cualquier cosa que requiriera un mínimo de flexibilidad o de paciencia activaba una reactividad que no tenía nada que ver con la situación real frente a mí. Era el cortisol acumulado encontrando una salida. Y la persona más cercana siempre es la que está presente cuando eso ocurre. Cuando el sistema nervioso empezó a regularse de verdad, esas conversaciones cambiaron. No porque el otro cambiara ni porque los temas cambiaran, sino porque yo llegaba desde un estado diferente. Había un espacio que antes no existía entre lo que escuchaba y cómo respondía. Y en ese espacio cabía algo nuevo. La posibilidad de responder desde quién realmente soy y no desde la tensión que traía encima sin saber que la traía. El cuerpo también habló con su propio lenguaje. Siempre había tenido cierta incomodidad digestiva después de comer, una pesadez que no era dolor, pero que tampoco era bienestar real. Lo había normalizado como algo propio de mi manera de comer.
Pero lo que ocurre cuando el sistema nervioso está en modo alerta de forma crónica es que el organismo redistribuye recursos hacia los músculos y los aleja del sistema digestivo. Esa redistribución afecta la eficiencia con la que el cuerpo procesa lo que comes. Y cuando el sistema nervioso se regula y recibe la señal de que puede salir del modo emergencia, esa distribución se normaliza. La digestión mejora, no de forma espectacular ni inmediata, pero de forma consistente y suficientemente perceptible como para no poder atribuirlo a ninguna otra variable. Los dolores de tensión en los hombros que describíamos antes como parte del paisaje normal del cuerpo también empezaron a ceder. Su frecuencia e intensidad bajaron de forma suficiente como para confirmar que habían estado ahí todo el tiempo y que yo los había aceptado como algo permanente cuando no lo eran en absoluto. Y entonces llegó algo que no esperaba. Algo que ocurre cuando todos esos cambios operan al mismo tiempo y de forma sostenida. Algo que tiene que ver con la manera en que percibes el tiempo mismo. Y eso fue lo que terminó de cambiar mi comprensión de lo que esta técnica estaba haciendo realmente en mi vida. El estrés crónico te roba algo que nunca aparece en ninguna lista de síntomas y que sin embargo es quizás lo más valioso que tienes. No te roba energía, no te roba salud, no te roba productividad. Te roba el tiempo. No en el sentido literal de acortar tu vida, aunque eso también ocurre. Te lo roba de una manera mucho más inmediata y mucho más cotidiana. Te lo roba mientras lo estás viviendo. Hay una forma muy específica en que el cortisol elevado de forma crónica distorsiona la percepción del tiempo. No es algo que yo haya descubierto ni algo que sea difícil de verificar. Es una respuesta fisiológica documentada. Cuando el sistema nervioso está en modo alerta sostenida, el cerebro procesa la realidad con un sesgo hacia la urgencia. Todo se siente más rápido, más denso, más difícil de manejar. Los minutos se sienten cortos, pero el cansancio que dejan es desproporcionado. Las horas pasan de una manera que no se registra del todo, porque el cuerpo estaba tan ocupado reaccionando que nunca tuvo espacio para simplemente estar presente en lo que ocurría. Yo lo describía como vivir siempre un paso por detrás de mí mismo. Como si las cosas ocurrieran y yo las procesara con un pequeño retardo, sin terminar de alcanzar el momento que ya había pasado cuando finalmente llegaba a él. Conversaciones enteras de las que salía sin recordar bien qué había dicho ni qué había escuchado. Comidas que consumía sin prestarles ninguna atención real. Momentos que debían sentirse como descanso, pero que el cuerpo procesaba desde la misma tensión activa del resto del día, porque el sistema nervioso no había recibido ninguna señal para bajar. Lo que empezó a cambiar con la práctica sostenida del 4-7-8 no fue la cantidad de tiempo disponible. Eso es imposible de cambiar. Lo que cambió fue la densidad de cada momento dentro de ese tiempo. Y esa diferencia, aunque suene abstracta, se siente de una manera perfectamente física y concreta una vez que la experimentas desde adentro. El primer lugar donde lo noté fue en las mañanas. Antes, los primeros minutos del día eran un tránsito automático hacia la lista mental de lo que había que hacer. El cuerpo estaba despierto, pero la mente ya estaba en otro lado, en la reunión de la tarde, en la conversación pendiente, en el mensaje que no había respondido. Y los 4 ciclos de la mañana cambiaron eso de una forma que tardé varios días en entender por qué. No es que borraran los pendientes, ni que hicieran desaparecer las responsabilidades. Es que insertaban un momento real, físico, presente, antes de que todo eso llegara. Un momento donde el cuerpo era simplemente un cuerpo respirando, sin ninguna otra demanda. Y desde ese punto de partida, lo que venía después tenía una textura diferente, menos atropellada, más habitable. Lo segundo fue algo que ocurrió en situaciones que antes me costaban particularmente. Hay conversaciones que históricamente me producían una especie de contracción interna antes de que empezaran. Conversaciones que anticipaba como difíciles o que requería un esfuerzo especial para sostener con la calma que yo quería tener. Y lo que empecé a notar es que esa anticipación perdía fuerza.
No porque las conversaciones se volvieran fáciles ni porque el contenido cambiara, sino porque yo llegaba a ellas desde un lugar donde el tiempo se sentía menos escaso, donde había espacio real para escuchar antes de responder, donde la urgencia que antes comprimía todo en una reactividad automática simplemente no estaba operando con la misma intensidad. Eso es lo que significa habitar el presente de verdad. No es una idea espiritual ni un concepto filosófico. Es el estado al que llega el sistema nervioso cuando deja de estar en emergencia constante. Y desde ese estado, la vida no se ralentiza. Pero sí se vuelve más visible, más tuya, con más sensación de que estás eligiendo vivirla y no simplemente sobreviviendo a ella. Y todo eso, absolutamente todo lo que te he contado desde el principio, empezó con 4 tiempos, 7 tiempos y 8 tiempos de aire. Con algo que ya tenías y que simplemente no sabías cómo usar. Ahora llegamos al punto que para mí fue el más importante de todo este recorrido. No la técnica, no los mecanismos, no los efectos en el cuerpo, ni en la mente, ni en las relaciones, sino la pregunta que me quedé haciendo cuando vi todo eso junto desde una cierta distancia. Y es una pregunta que quiero hacerte a ti también, pero primero déjame cerrar esto con lo que aprendí de verdad. Lo que esta experiencia me enseñó no tiene que ver con la respiración. Tiene que ver con la diferencia entre saber algo y usarlo. Había información sobre el sistema nervioso, sobre el cortisol, sobre la regulación fisiológica que llevaba décadas disponible en publicaciones médicas y en documentos de entrenamiento de alto rendimiento. No era un secreto guardado en ningún lugar inaccesible. Era simplemente información que nadie había traducido a algo concreto, ejecutable, que una persona ordinaria pudiera incorporar en su vida ordinaria sin necesitar ninguna condición especial. El problema nunca fue la falta de información. El problema fue la distancia entre entender algo con la mente y vivirlo con el cuerpo. Y lo que el 4-7-8 hace es exactamente eso. Cierra esa distancia. Te da un mecanismo físico, repetible, que produce resultados que el cuerpo verifica por sí solo sin necesitar que la mente los apruebe primero. Y una vez que el cuerpo lo verifica, la información que antes era solo conocimiento se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en experiencia propia. Y la experiencia propia no se puede borrar con ninguna duda ni con ningún escepticismo, porque ya está grabada en el sistema desde adentro. Por eso el desafío que te propongo no es que creas nada de lo que te dije. Es exactamente lo contrario. Es que no creas nada y que lo compruebes tú mismo. 5 días. Solo 5. 4 ciclos en la mañana antes del primer estímulo externo y 4 ciclos en la noche antes de dormir. Sin cambiar nada más en tu rutina. Sin condiciones especiales ni entornos controlados. En tu vida exactamente como está ahora. Y al 5.º día comparas. No con lo que yo te describí, con lo que tú mismo recuerdas de cómo te sentías el día 1. Esa comparación tiene más valor que cualquier argumento que yo pueda hacerte, porque viene de tu propio organismo y no de ninguna fuente externa. Lo que yo descubrí en ese proceso es que el control que buscaba no estaba en ningún cambio de circunstancias. Estaba en la capacidad de regular el estado desde el que me enfrentaba a las circunstancias que ya tenía. Y esa capacidad no me la dio ningún curso, ni ningún producto, ni ningún experto. Me la devolvió algo que siempre había tenido y que simplemente había usado mal durante demasiado tiempo. Ahora te dejo con la pregunta que no me pude sacar de la cabeza cuando entendí todo esto. Si una herramienta que puede cambiar la forma en que funciona tu sistema nervioso es gratuita, no requiere tiempo libre ni equipamiento, produce resultados verificables en menos de 2 minutos y ha sido usada por décadas en los entornos de mayor exigencia del mundo, entonces, ¿qué te ha estado impidiendo usarla hasta ahora?
¿Y qué parte de ti prefiere seguir buscando soluciones más complicadas antes de probar algo tan simple? Escríbelo en los comentarios porque me interesa genuinamente lo que piensas. Y si lo que escuchaste hoy te movió algo, dale like a este video y suscríbete al canal. Hay mucho más de esto por venir y no quiero que te lo pierdas.